Cuando tenía 25 años, trabajaba en una gasolinera ubicada al otro lado de la ciudad desde donde vivía. Acababa de terminar la secundaria y había tomado el turno de noche como una forma de ganar dinero extra, dado que mi trabajo principal no era muy lucrativo. La gasolinera estaba abierta las 24 horas, pero mi turno era de 7 de la tarde a medianoche, lo que se ajustaba bien a mi horario ya que mi otro empleo terminaba a las 5 de la tarde. Aunque el horario nocturno parecía difícil, en realidad el trabajo era bastante sencillo. Lo hacía aún más llevadero el hecho de que me llevaba muy bien con mis compañeros de trabajo. La tienda en sí no solía estar muy ocupada, ya que la mayoría de los clientes pagaban en la bomba. Durante las noches el ritmo era tranquilo y solíamos pasar el tiempo desplazándonos por Instagram y haciendo bromas entre nosotros. Interrumpíamos nuestras charlas solamente cuando un cliente entraba a la tienda, generalmente para preguntar por el baño. Los turnos nocturnos siempre tenían 2 empleados, no porque el lugar estuviera particularmente ocupado, sino por razones de seguridad. Era una medida prudente tener a otra persona cerca para mantener la vigilancia, y nosotros tomábamos esa responsabilidad muy en serio. Una noche de jueves, alrededor de las 11 p.m., el turno lo estaba compartiendo con un joven llamado Brian, quien era un año menor que yo y todavía estaba en el último año de secundaria. Brian era un chico de cabello corto y pelirrojo, con una cara juvenil que ni siquiera requería afeitado. Tenía más experiencia que él en el trabajo y nuestra relación era la de un hermano mayor con un hermano menor. Aunque Brian a menudo me preguntaba cómo realizar diversas tareas, sabía que era lo suficientemente inteligente para resolver las cosas por sí mismo. Era mediados de agosto, y aunque era tarde en la noche, la tienda estaba increíblemente calurosa debido al calor del verano. Para combatir el calor, a menudo dejábamos abierta la puerta trasera que daba al callejón, permitiendo que entrara un poco de aire fresco. Cada vez que alguien entraba por la puerta principal, era un alivio del calor acumulado en la tienda. Brian y yo nos divertíamos mucho hablando y bromeando durante las horas tranquilas de la noche. Yo estaba al frente de la tienda, ordenando algunas estanterías, mientras Brian estaba en la parte trasera organizando el almacén. Fue entonces cuando noté que 2 autos se habían detenido frente a la gasolinera. Uno de ellos era un sedán antiguo con algunas manchas de óxido en la carrocería, mientras que el otro era una camioneta blanca con ventanas polarizadas. La camioneta se dirigió hacia una de las bombas, y el sedán se estacionó en un espacio frente a la tienda. Rápidamente terminé lo que estaba haciendo, y me dirigí al mostrador para estar atento a si alguno de ellos necesitaba pagar. No estaba seguro de si los 2 vehículos estaban relacionados, pero era inusual que llegaran 2 autos a la vez en un horario tan tardío. Poco después, un hombre entró en la tienda. Era de estatura baja, probablemente de unos 30 años, y tenía una complexión delgada. Vestía una camiseta sin mangas blanca y jeans que parecían varias tallas más grandes de lo necesario. Su mirada era vacía y no dejaba de mirarme mientras se acercaba al mostrador. Cuando llegó, rápidamente se movió hacia su espalda y, antes de que pudiera reaccionar, estaba mirando el cañón de una pistola. La tienda estaba equipada con una alarma silenciosa que se podía activar discretamente, pero estaba a varios pasos de distancia y no podía arriesgarme a hacer un movimiento precipitado. Brian estaba en la parte trasera y, aunque podía escuchar lo que estaba sucediendo, estaba en una posición difícil para intervenir. En un intento por calmar la situación, le dije al hombre con voz temblorosa: «No hay problema, señor, no dispare. Tome lo que quiera». A pesar de mis palabras, el hombre rodó los ojos y sonrió de manera burlona. Luego miró hacia un lado. Me volví para ver en la misma dirección y me encontré con la vista perturbadora de Brian, siendo arrastrado desde la parte trasera de la tienda por otro hombre. Al parecer, el segundo hombre había entrado por la puerta trasera que habíamos dejado abierta. Los 2 hombres pidieron el dinero de la caja registradora. Con rapidez vacié la caja en una bolsa y se la entregué a uno de ellos. Luego, llené otra bolsa con todos los boletos de lotería y se la entregué al otro hombre. Mientras el hombre que había amenazado con la pistola se aseguraba de que Brian permaneciera inconsciente y en control, me advirtió que, si llamaba a la policía, me enfrentaría a graves consecuencias. Me ordenaron que no hiciera ningún movimiento hasta que se hubieran ido. Ambos hombres abandonaron la tienda por la puerta principal, llevando a Brian con ellos. Los autos se alejaron rápidamente, y me quedé allí paralizado.
tratando de procesar lo que acababa de suceder. Lo que parecieron ser horas de espera fueron en realidad solo unos minutos, pero la angustia y el miedo eran palpables. Finalmente, decidí que debía informar a la policía a pesar de la amenaza. Marcando el 911 reporté el asalto y la situación. La policía llegó en cuestión de minutos y revisaron las imágenes de seguridad de las cámaras. Aunque intenté mantener la calma, la espera fue agonizante. Una vez que la policía revisó las grabaciones, me informaron que pudieron identificar la matrícula de uno de los autos utilizados por los delincuentes. La falta de inteligencia de los criminales se hizo evidente, ya que habían dejado pistas evidentes. Más tarde esa noche, recibí la noticia de que ambos hombres habían sido capturados. Fui llevado a la estación de policía para identificar a los sospechosos. Cuando entré en la sala de identificación, un alivio profundo me invadió al ver a los dos hombres en fila. Identifiqué a los dos sin dificultad, ya que no habían sido lo suficientemente astutos como para cubrir sus rostros durante el robo. El proceso fue relativamente rápido, y después de que se confirmó la identidad de los delincuentes, me sentí más aliviado. Sin embargo, al preguntar por Brian, un oficial me miró con una expresión solemne y puso su mano en mi hombro. Me informó que lamentablemente no habían encontrado a Brian. La noticia fue un golpe devastador, y el peso de la tristeza y la culpa me abrumó. La realidad de la situación me dejó con una sensación de vacío y desesperanza. El incidente dejó una marca indeleble en mi vida. La experiencia me enseñó de manera brutal la fragilidad de la seguridad, y cómo, incluso en los lugares más rutinarios, el peligro puede surgir de la nada. Aunque los delincuentes fueron capturados y se hizo justicia, el dolor de la pérdida de Brian es algo que nunca olvidaré. La experiencia también me hizo valorar aún más la importancia de la seguridad en el trabajo y la necesidad de estar siempre alerta. La tragedia que ocurrió esa noche me recordó que, en cualquier momento, lo que parece una rutina puede convertirse en una situación de vida o muerte. A pesar de la dificultad de la experiencia, me esfuerzo por mantener la memoria de Brian viva y asegurarme de que la seguridad sea una prioridad en cualquier lugar donde esté. En última instancia, la experiencia en la gasolinera me enseñó que el trabajo en seguridad va más allá de las tareas diarias. Se trata de estar preparado para cualquier eventualidad y comprender que a veces el costo de la seguridad puede ser más alto de lo esperado. Durante más de una década, he desempeñado mi labor como guardia de seguridad en diversos lugares, pero ninguna experiencia se ha comparado con la que viví en 2018, en un hotel del centro de la ciudad. En ese tiempo, el trabajo en el hotel era una mezcla de tranquilidad y monotonía, lo que me permitía disfrutar de mis pasatiempos, especialmente mi afición por los libros de ciencia ficción. La oficina de seguridad, ubicada en la parte trasera del edificio, se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía sumergirme en mundos imaginarios mientras vigilaba el hotel. El hotel en sí era un edificio de varios pisos, con una arquitectura clásica que contrastaba con la modernidad de la ciudad. Cada noche, mi tarea principal consistía en realizar rondas periódicas por el hotel y el estacionamiento, asegurándome de que todo estuviera en orden. Además, tenía que verificar las puertas y ventanas, asegurándome de que no hubiera señales de intrusión. Las noches en el hotel solían ser bastante tranquilas. La mayoría de los huéspedes eran personas que se alojaban por motivos de trabajo o turistas en tránsito, por lo que rara vez había problemas. Durante la noche el lugar se volvía un remanso de paz, interrumpido únicamente por los sonidos lejanos de la ciudad y el ocasional murmullo de las máquinas del hotel. Este ambiente relajado me permitió combinar mi trabajo con mi afición por la lectura, ya que pasaba largas horas en la oficina de seguridad, inmerso en mis libros mientras mantenía un ojo en las cámaras de vigilancia. Era una noche particularmente tormentosa cuando comenzó el caos. El clima había cambiado drásticamente durante el día, y una tormenta furiosa se desató al anochecer. Los vientos aullaban, y la lluvia caía con tal intensidad que parecía que el cielo iba a derramarse por completo sobre la ciudad. La electricidad en el hotel se cortó abruptamente, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total. Me encontraba solo en el edificio, con la tormenta rugiendo afuera, y la única luz provenía de mi linterna y el débil resplandor de las luces de emergencia. En medio de la oscuridad,
El silencio era ensordecedor. Lo único que podía escuchar era el constante tamborileo de la lluvia y el estruendoso rugido del viento. Este silencio inquietante fue interrumpido por ruidos extraños provenientes del estacionamiento. Al principio los golpes eran tenues y esporádicos, y pensé que podrían ser causados por el viento o algún objeto volando. Sin embargo, a medida que los ruidos se intensificaron y se hicieron más frecuentes, supe que algo no estaba bien. Mi instinto me llevó a tomar medidas rápidamente. Llamé a la policía, informándoles sobre los ruidos sospechosos y la falta de electricidad que dificultaba la visibilidad en el hotel. Mientras esperaba la llegada de los agentes, me dirigí hacia el estacionamiento para investigar el origen de los sonidos. La situación era extremadamente tensa, y cada paso que daba parecía amplificar el ruido de la tormenta a mi alrededor. Al llegar al estacionamiento vi a una figura encapuchada intentando forzar la entrada de un auto. El hombre, cuya presencia se destacaba en la oscuridad, estaba inmerso en su tarea, ajeno a la cercanía de mi linterna. Mi corazón latía con fuerza mientras le ordenaba que se detuviera. La voz de mi intercomunicador parecía una nota discordante en el caos de la tormenta. La figura se giró lentamente hacia mí y vi un par de ojos que brillaban con una intensidad inquietante bajo la capucha. Tan pronto como le ordené que se detuviera, el hombre se dio a la fuga. Sin pensarlo 2 veces, comencé a correr detrás de él. La lluvia empapaba mi uniforme y la linterna en mi mano se sacudía con cada paso que daba. La figura era ágil y rápida, y me costaba mantener el ritmo mientras corría por el estacionamiento. La adrenalina me mantenía en movimiento, pero el cansancio y la lluvia empezaban a dificultar mi avance. De repente el hombre desapareció de la vista. Me detuve en seco, jadeando mientras giraba mi linterna en todas direcciones. No había señales de su rastro, y el silencio del callejón cercano era inquietante. En ese momento, empecé a cuestionar mi decisión de perseguirlo en lugar de esperar a la policía. A medida que avanzaba hacia el callejón, mi mano se dirigió instintivamente hacia el bote de spray de pimienta que llevaba conmigo como medida de seguridad. En el callejón el hombre estaba agachado detrás de un contenedor de basura, tratando de recuperar el aliento. La lluvia seguía cayendo, y el sonido de las gotas golpeando el suelo era casi ensordecedor. Le ordené que se rindiera, pero él no respondió. Con una mirada feroz y una expresión de desesperación, se lanzó hacia mí de manera violenta. En un instante nos encontramos en el suelo, luchando por el control. La pelea fue intensa. El hombre era fuerte y estaba decidido a no ser capturado. Me maldecía mientras intentaba inmovilizarlo. El enfrentamiento se volvió un torbellino de movimientos bruscos y forcejeos, con la lluvia y el barro contribuyendo a la dificultad. A pesar de su fuerza, logré mantenerlo bajo control hasta que llegaron los agentes de policía. Cuando finalmente los policías llegaron, el hombre estaba exhausto y yo estaba empapado y agotado. Los agentes tomaron el control de la situación arrestando al delincuente y revisando la escena. Resultó que el individuo era un delincuente buscado con un extenso historial de violencia y robos, algo que no había anticipado en absoluto. Aunque han pasado algunos años desde aquella noche, el recuerdo de esa experiencia sigue fresco en mi mente. La sensación de miedo y adrenalina, así como la lucha con el criminal, son recuerdos que nunca olvidaré. La experiencia me hizo reflexionar sobre la naturaleza de mi trabajo como guardia de seguridad y el nivel de preparación necesario para enfrentar situaciones peligrosas. Estoy agradecido por el entrenamiento que recibí, que me permitió manejar la situación de la mejor manera posible. A pesar del miedo y la incertidumbre, logré enfrentar el peligro y proteger el lugar que tenía bajo mi custodia. Sin embargo, también comprendí que ser guardia de seguridad va más allá de hacer rondas y revisar puertas. Implica estar preparado para cualquier eventualidad y tener la capacidad de enfrentar situaciones imprevistas. La experiencia también me enseñó la importancia de la vigilancia y la preparación en el trabajo. Aunque la mayoría de las noches son tranquilas, es crucial estar alerta y listo para actuar en caso de emergencia. La combinación de entrenamiento, preparación y habilidades de resolución de problemas es esencial para enfrentar los desafíos que puedan surgir. En retrospectiva, la noche de la tormenta fue un recordatorio de que, aunque la seguridad puede parecer una tarea rutinaria, siempre existe la posibilidad de enfrentar situaciones inesperadas y peligrosas. La habilidad para mantener la calma bajo presión y tomar decisiones rápidas
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque la experiencia fue aterradora, me enseñó lecciones valiosas que llevaré conmigo durante el resto de mi carrera. A medida que el tiempo ha pasado desde aquella noche, he continuado mi trabajo como guardia de seguridad con una nueva perspectiva. La experiencia en el hotel me mostró la importancia de estar siempre preparado para cualquier situación, sin importar cuán rutinaria pueda parecer. Cada noche cuando inicio mi turno, llevo conmigo las lecciones aprendidas y la certeza de que mi trabajo es más que una simple rutina. Es una responsabilidad vital. La tormenta de esa noche y el enfrentamiento con el delincuente dejaron una marca duradera en mi vida. Aunque las noches tranquilas se han convertido en una norma, nunca subestimo la posibilidad de enfrentar un nuevo desafío. Mi entrenamiento y mi experiencia me han preparado para manejar cualquier situación que pueda surgir, y estoy agradecido por la oportunidad de servir y proteger. En última instancia, ser guardia de seguridad es un papel que requiere dedicación, preparación y valor. La experiencia de aquella noche me ha convertido en un profesional más consciente y comprometido, y me ha recordado que, a pesar de las dificultades, mi trabajo es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes confían en nosotros. Trabajaba en la gasolinera local durante la noche, y me encantaba la tranquilidad de esos turnos. Era el único empleado en ese turno, lo que me daba el espacio perfecto para disfrutar de mi propia compañía. Mi rutina consistía en reponer los estantes, limpiar los pisos y esperar a los clientes esporádicos que entraban en busca de gasolina o algún producto de conveniencia. Para alguien como yo, que valoraba la calma de las horas nocturnas, era el trabajo ideal. Sin embargo, esa noche fue diferente. El clima estaba desastroso. Una tormenta violenta azotaba la región, y la electricidad se había cortado. Me encontraba solo en la gasolinera, atrapado en la oscuridad después del anochecer. Traté de mantenerme ocupado, pero el silencio era abrumador. Solo podía oír el rugido constante de la lluvia torrencial mientras la tormenta se intensificaba. Pronto, empecé a notar sonidos extraños provenientes del exterior. Al principio intenté ignorarlos, pero los ruidos se hacían cada vez más fuertes y se acercaban. Un rasguño en la puerta me hizo entender que debía investigar. Tomé mi linterna y me dirigí cautelosamente hacia la entrada. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado se coló dentro. La oscuridad era total, pero podía distinguir a alguien respirando pesadamente en el umbral. Me paralicé, incapaz de moverme. De repente una figura emergió de la oscuridad y entró en la tienda. Tropecé y caí al suelo, temiendo lo peor. Cuando la figura se acercó, conseguí vislumbrarla brevemente. Era un hombre de gran tamaño, al menos 1,90 metros de altura, con el cabello desordenado y una espesa barba. Vestía un abrigo voluminoso, pero incluso sin él, habría sido imponente. Me arrastré detrás del mostrador, buscando un arma para defenderme. Encontré un bate de béisbol y lo levanté frente a mí, preparado para cualquier cosa. El hombre soltó una risa burlona y se lanzó nuevamente hacia mí. Golpeé con todas mis fuerzas. El bate conectó con un ruido sordo y perturbador. El hombre emitió un grito desgarrador y cayó al suelo, inmóvil. No estaba seguro de dónde había impactado, pero no quería quedarme a averiguarlo. Corrí fuera de la tienda, empapado por la lluvia torrencial, y en menos de un minuto, vi las luces rojas y azules de la policía. Sentí que había pasado una eternidad desde que llamé, aunque en realidad debieron haber pasado menos de 5 minutos. Regresé a la gasolinera y encontré a los agentes de policía esperándome. Cuando llegué, el agresor había desaparecido. Entregué las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero sin electricidad, no pudimos visualizarlas en ese momento. La policía no logró encontrar al atacante. Aunque tuve la suerte de escapar con vida, el recuerdo de esa noche me persigue sin descanso. Siempre estaré mirando por encima del hombro, temiendo el regreso de aquel hombre. Finalmente renuncié a mi trabajo en la gasolinera y nunca volví. La experiencia cambió mi vida para siempre, dejándome con una inquietante sensación de vulnerabilidad que nunca podré olvidar. En 2015, me mudé a México con mi prometida y comencé a trabajar como asistente en un hogar para jóvenes y adultos jóvenes con necesidades especiales. El hogar estaba ubicado en una gran casa antigua que había sido renovada para adaptarse a su nuevo propósito.
La mansión contaba con 2 amplias salas de estar, una cocina espaciosa, una sala de juegos, un estudio, 5 habitaciones y un enorme jardín. También había una casa de verano y una sala de actividades que se extendía hacia acres de campos y bosques. El entorno era pintoresco, pero la casa, con sus antiguos pasillos y habitaciones, tenía un aire de misterio y solemnidad que a menudo provocaba un sentimiento de inquietud. Mi turno de trabajo era el de noche, que comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana. Durante ese tiempo, mi principal responsabilidad era asegurarme de que todos los residentes estuvieran tranquilos y a salvo. Luego de las tareas nocturnas, que incluían limpiar y organizar el lugar, pasaba el resto del turno observando a los residentes, viendo televisión, leyendo mis libros universitarios o simplemente navegando por mi teléfono. Había estado trabajando allí durante aproximadamente 3 semanas cuando ocurrió algo que transformó mi percepción del trabajo y de la realidad misma. Uno de los residentes, un joven llamado Miguel, nombre ficticio para proteger su identidad, tenía un temperamento complicado. Aunque no era particularmente grande, Miguel poseía una fuerza sorprendente. Recuerdo que una vez, en un arranque de ira, lanzó a un miembro del personal a través de una puerta de patio porque se había olvidado de ponerle agua fría a su té. Miguel se comunicaba con frases simples y directas. A menudo decía cosas como Miguel hacer desayuno cuando quería preparar su comida o Miguel salir si deseaba ir a jugar. Aunque su comportamiento podía ser desafiante, también tenía un lado amable y divertido cuando estaba de buen humor. Esa noche en particular, alrededor de las 11, Miguel se levantó para prepararse una bebida. Yo estaba en la puerta de la cocina, observándolo para asegurarme de que no rompiera nada ni se lastimara. Después de que regresó a su habitación sin problemas, me quedé en el último escalón para vigilar su puerta durante unos 15 minutos. Mi objetivo era asegurarme de que no despertara a los otros residentes ni causara disturbios. Una vez que me aseguré de que todo estaba en calma, volví a mis tareas de limpieza. La habitación justo debajo del dormitorio de Miguel era una sala de estar comunitaria. Estaba allí limpiando el polvo y fregando el piso cuando escuché un golpe fuerte proveniente de la habitación de arriba. Sabía que Miguel podía tener rabietas si se frustraba, así que subí las escaleras para investigar. Al llegar a su puerta, golpeé y usé la llave para abrirla. Cuando entré, vi a Miguel en la cama, con los ojos medio cerrados y una expresión tranquila en su rostro. Le pregunté si estaba bien y él me mostró el pulgar, un gesto que solía hacer cuando estaba en un buen estado de ánimo. Decidí dejarlo tranquilo, pensando que tal vez había derramado algo por accidente. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Aproximadamente 1 hora después, mientras estaba en la cocina limpiando el fregadero, escuché otro golpe fuerte proveniente de arriba. Esta vez me di cuenta de que la habitación encima de la cocina estaba vacía. En ese momento la casa estaba preparada para 5 residentes, pero solo había 4, y la habitación de arriba estaba desocupada. Decidí investigar, pero la habitación estaba vacía. Me quedé allí un rato revisando minuciosamente, y por lo que pude ver, todos los residentes estaban dormidos. Cada habitación estaba equipada con una alarma en la puerta que se activaba durante la noche. Si alguien salía, una pequeña caja receptora emitía una alarma. Como la alarma no había sonado, supe que el ruido no había sido causado por ninguno de los residentes. Volví a mis tareas de limpieza y no escuché nada más durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, justo antes de las 10, noté que algo estaba mal. Miguel estaba en la planta baja, cubriéndose los oídos y tarareando en voz alta, mientras 2 miembros del personal trataban de calmarlo. La gerente de la casa me explicó que Miguel había estado extremadamente agitado durante las últimas 4 horas, repitiendo la frase «Sara niña pequeña», una y otra vez. Esto era completamente inusual para él, y la explicación general fue que había visto algo perturbador en la televisión o en una película que le había dejado una impresión duradera. Una vez que Miguel se calmó y se fue a la cama, el personal nocturno se retiró y los otros miembros del personal comenzaron a prepararse para el día. Continué con mis tareas y, como de costumbre, terminé alrededor de la 1 de la mañana. Después, subí para hacer una última revisión de los residentes. Al llegar al rellano del primer piso, noté que la luz de la planta había sido apagada.
Había 2 pequeños pasillos que conducían a las habitaciones a cada lado de la escalera. La habitación de Miguel estaba a la izquierda, justo al lado del interruptor de luz. Doblando la esquina para encender el interruptor, me encontré con una visión inquietante. Allí, en la oscuridad y en completo silencio, estaba Miguel. Estaba parado en la esquina del pasillo, con los ojos tan abiertos como era posible, mirando fijamente hacia la nada. Su presencia en esa posición, en la oscuridad total y con una expresión tan inusual, me causó una profunda inquietud. A medida que me acercaba a Miguel, intenté hablarle con calma para entender qué estaba sucediendo. Sin embargo, él permaneció en la misma posición, sin responder ni mostrar signos de reconocimiento. El ambiente en la casa, junto con el comportamiento inexplicable de Miguel, creó una sensación de tensión que nunca antes había experimentado. Sentí que el aire se volvía más denso y la atmósfera se cargaba de una sensación de presagio. Decidí llevar a Miguel de vuelta a su habitación, con mucho cuidado para no alterarlo aún más. Mientras lo guiaba por el pasillo, noté que el silencio era casi palpable, y la oscuridad en el hogar parecía estar más presente que nunca. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora. Cuando finalmente llegamos a la puerta de su habitación, encendí la luz y le ayudé a meterse en la cama. Aunque Miguel parecía algo más relajado, la inquietud que sentía no desapareció. Durante el resto de mi turno, la atmósfera en el hogar seguía siendo extraña. Cada pequeño ruido o crujido en la casa me hacía saltar, y me encontré revisando las habitaciones con más frecuencia de lo habitual. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma y realizar mi trabajo de manera eficiente, la sensación de inquietud persistía. No podía sacudirme la sensación de que algo fuera de lo común había ocurrido esa noche. El siguiente día, hablé con algunos de los miembros del personal sobre el incidente, pero la conversación se mantuvo en un tono ligero y humorístico. La explicación que ofrecimos fue que Miguel había tenido una pesadilla o había visto algo en la televisión que lo perturbó, pero en el fondo, sabía que había algo más profundo que no podíamos explicar completamente. A medida que pasaban los días, la experiencia de aquella noche seguía rondando mi mente. Me preguntaba si había algo que había pasado esa noche que no podía entender por completo. La situación con Miguel, su comportamiento inquietante y el extraño golpe en la habitación vacía seguían siendo un misterio para mí. Empecé a considerar la posibilidad de que hubiera algo más allá de lo que podía explicar racionalmente. En las semanas siguientes, mi percepción del hogar y de mi trabajo cambió. Aunque seguía realizando mis tareas con la misma dedicación, no podía evitar sentir una creciente inquietud cada vez que me encontraba solo en la casa durante la noche. Mi rutina se volvió más meticulosa y cuidadosa, y cada pequeño detalle de mi entorno se volvió objeto de vigilancia. Un día, mientras revisaba una de las habitaciones, encontré un viejo libro de registro que había sido dejado en un rincón polvoriento. El libro contenía anotaciones y comentarios de los antiguos trabajadores del hogar. Curioso, comencé a leerlo y descubrí que había varias menciones de incidentes extraños y comportamientos inexplicables que habían ocurrido a lo largo de los años. Había relatos de ruidos inexplicables, apariciones fantasmales y otros eventos que parecían desafiar la lógica y la razón. Esto solo sirvió para aumentar mi inquietud. Me pregunté si había algo en la historia de la casa que podría explicar los eventos extraños que había experimentado. Hablé con algunos de los empleados más antiguos, pero la mayoría de ellos se mostró reticente a discutir los eventos paranormales. Parecía que preferían evitar el tema y mantener una actitud profesional y neutral. Con el tiempo, mi experiencia en el hogar se convirtió en una parte integral de mi vida. Aunque traté de enfocarme en el trabajo y en ayudar a los residentes, no pude dejar de pensar en los eventos de aquella noche y en las implicaciones de lo que había experimentado. La experiencia me llevó a cuestionar la naturaleza de la realidad y a considerar la posibilidad de que había fuerzas y presencias más allá de nuestra comprensión. La inquietud persistió, y la sensación de que algo en la casa estaba más allá de lo que podía entender se mantuvo conmigo durante el tiempo que trabajé allí. Aunque la experiencia fue perturbadora, también me brindó una nueva perspectiva sobre la vida y la realidad. Aprendí que a veces, los eventos inexplicables pueden desafiar nuestra percepción y comprensión del mundo.
y que el misterio y la incertidumbre pueden ser parte integral de nuestra experiencia de vida. La experiencia en el hogar me enseñó a estar más consciente de mi entorno y a considerar la posibilidad de que hay aspectos de la realidad que escapan a nuestra comprensión inmediata. A pesar de la inquietud que sentí, también me hizo apreciar la importancia de mantener la mente abierta y estar dispuesto a enfrentar lo desconocido con valentía y curiosidad. Mi padre, Richard, había dedicado una parte significativa de su vida al servicio público como oficial correccional en la prisión estatal de nuestra ciudad. Durante años, trabajó en el turno de noche, una decisión que tomó debido a su afinidad por la tranquilidad que éste ofrecía en comparación con el bullicio del turno diurno. La prisión estaba situada en las afueras de la ciudad, rodeada de terrenos desolados que acentuaban la sensación de aislamiento que se sentía al trabajar allí. Aunque el trabajo en el turno nocturno era generalmente relajado, había ciertas noches que se volvían memorables por razones muy distintas a las rutinarias. Uno de esos turnos nocturnos, que parecía ser tan ordinario al principio, terminaría por convertirse en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Mi padre había empezado a trabajar en la prisión mucho antes de que yo naciera, y a lo largo de los años, me había contado muchas historias sobre su tiempo allí. La mayoría de estas historias giraban en torno a las constantes disputas y disturbios que sucedían durante el día, los cuales se calmaban en la noche cuando los reclusos se encerraban en sus celdas y el personal de seguridad podía disfrutar de un turno más tranquilo. Una noche, sin embargo, su rutina se vio alterada de una manera que nunca había anticipado. Estaba trabajando en el turno nocturno, como de costumbre, cuando recibió una orden inusual de su jefe, el señor Collins. Este le pidió que hiciera un recorrido por la capilla de la prisión. Aunque esto no era algo que hiciera habitualmente, la solicitud no le parecía fuera de lo común. La capilla, un edificio grande y vacío, era un lugar que se usaba raramente durante la noche, y mi padre solía patrullar el área solo en ocasiones especiales. Al llegar a la capilla, Richard notó que la atmósfera era extrañamente inquietante. Las luces de inundación en las paredes exteriores proyectaban sombras largas y distorsionadas, que parecían danzar con el viento. La capilla estaba situada en un área despejada, con campos de baloncesto vacíos y desiertos, que añadían a la sensación general de desolación. Era como si el lugar estuviera envuelto en un silencio denso, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes que parpadeaban dentro del edificio. Al entrar, una oleada de nerviosismo lo invadió, una sensación que no pudo identificar en ese momento. Sin pensarlo demasiado, empujó la pesada puerta de roble y entró. Encendió el interruptor de la luz y empezó a revisar las habitaciones pequeñas al frente del edificio, que solían ser usadas para reuniones y servicios. La capilla, en su estado actual, parecía un laberinto de espacios vacíos y sombras alargadas. Después de unos minutos de inspección, Richard se encontró con una figura desconocida que salió de la oficina al fondo de la capilla. El hombre, que vestía un uniforme de guardia idéntico al de Richard, parecía estar en el mismo turno nocturno. Aunque el rostro del hombre estaba parcialmente cubierto por la penumbra, Richard pudo ver que era de estatura media y tenía un porte serio. Sin embargo, no conocía a este individuo, y se preguntó por qué alguien más estaría haciendo un recorrido de la capilla cuando él ya había sido enviado para hacerlo. Richard se acercó al hombre y le preguntó si estaba allí para hacer el recorrido de la capilla. El hombre asintió y respondió con una voz monótona: «Sí, me encargaré de esto». Confundido por la respuesta y el hecho de que su jefe le había dado instrucciones para hacer el recorrido, Richard decidió salir de la capilla y regresar a la oficina del señor Collins para informar sobre la situación. Al llegar a la oficina, el señor Collins estaba sorprendido al ver a Richard de vuelta tan pronto. Le preguntó cómo había terminado el recorrido en tan poco tiempo, ya que no era posible revisar todo el edificio tan rápidamente. Richard explicó que había encontrado a otro guardia en la capilla y que él se encargaría del recorrido. El señor Collins se mostró confundido, ya que no tenía conocimiento de que alguien más hubiera sido asignado para ese turno en particular. Según sus registros, no había habido cambios en el personal, y el hombre que Richard había visto no estaba en el listado de turnos. Esta falta de coincidencia dejó a Richard inquieto. Aunque intentó no dejarse llevar por la paranoia,
No podía evitar sentir que algo extraño estaba ocurriendo. La noche continuó sin incidentes adicionales, y Richard terminó su turno con una sensación de inquietud persistente que no pudo sacudirse. 3 días después, mientras Richard caminaba por los pasillos de la prisión, se detuvo frente a una vitrina que contenía premios y fotografías antiguas de guardias que habían trabajado allí en el pasado. Mientras hojeaba las fotos, notó algo que le heló la sangre. Una de las imágenes era un memorial a un guardia que había sido asesinado en un motín hace unos 20 años. La foto era de la misma figura que Richard había visto en la capilla aquella noche. La revelación lo impactó profundamente. Hasta ese momento Richard no había creído en lo paranormal, pero este incidente desafió su escepticismo. La coincidencia era demasiado inquietante para ser ignorada. La imagen del guardia fallecido coincidía exactamente con el hombre que había visto en la capilla. Aunque el descubrimiento lo dejó en estado de shock, decidió no contarle a sus compañeros de trabajo sobre lo que había visto. Temía ser ridiculizado o considerado como alguien que buscaba llamar la atención. El evento afectó profundamente a Richard, y poco después de este incidente, decidió dejar su puesto en la prisión. Optó por cambiar de carrera, sintiendo que no podía seguir en un entorno que le recordaba constantemente ese aterrador encuentro. Aunque dejó el trabajo, nunca dejó de contar esta historia a sus amigos y familiares. Para él, era una forma de procesar lo que había experimentado y encontrar algún tipo de significado en la experiencia. El relato se convirtió en una de sus historias favoritas para compartir, y aunque al principio dudé de su autenticidad, con el tiempo aprendí a apreciar la profundidad de su experiencia. Richard nunca volvió a experimentar algo similar en su nueva carrera, pero el incidente en la capilla permaneció como un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra comprensión de la realidad. La historia se convirtió en un recordatorio de que a veces la vida puede ser más extraña de lo que podemos imaginar. En retrospectiva, la experiencia dejó una marca indeleble en mi padre y en nuestra familia. Aunque intentó dejar atrás el miedo y la incertidumbre que le produjo aquella noche, el evento continuó siendo una parte significativa de su vida. Nos enseñó que la realidad a menudo puede ser más compleja y misteriosa de lo que se nos presenta a simple vista. La historia de aquella noche en la capilla sigue siendo un testimonio de la capacidad de lo inexplicable para impactar nuestras vidas y cambiar nuestras perspectivas de formas que nunca hubiéramos imaginado. Esa noche en el estacionamiento de la gasolinera pudo haber sido el fin de todo, pero sorprendentemente no lo fue. Mi nombre es Alex y trabajaba en una estación de servicio local desde hacía unos años. Comencé el trabajo durante la secundaria para ganar algo de dinero extra, y tras graduarme, decidí mantener el empleo por un par de años mientras exploraba otras opciones profesionales. Al principio, el turno diurno era lo que prefería, pero una vez que terminé la escuela empecé a hacer turnos nocturnos. El salario era mejor, y el turno nocturno me ofrecía la tranquilidad que buscaba. Además, siempre había sido un ave nocturna. Algunos incluso dirían que era adicto a los videojuegos, y teniendo en cuenta mi pasión por el gaming, la elección de trabajar de noche fue bastante natural. La gasolinera estaba situada en la esquina de una calle tranquila, lejos del bullicio de las zonas más concurridas de la ciudad. Había 4 bombas al frente y 2 grandes contenedores de basura al costado del edificio. En las primeras semanas de mi turno nocturno, la rutina era bastante relajada. Las bombas eran automáticas y la mayoría de los pagos se realizaban directamente en la bomba, por lo que mi trabajo se limitaba a mantener el lugar ordenado y estar disponible en caso de que surgiera algún problema. A medida que me acomodaba en mi turno nocturno, la tienda se vaciaba rápidamente después de las horas punta. La calma de la noche me permitía aprovechar el tiempo para leer libros, revisar mis redes sociales o, a veces, simplemente perderme en los videojuegos. El ambiente estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de las luces fluorescentes que colgaban del techo. Era una atmósfera tranquila y predecible, lo que me permitió disfrutar de la serenidad de mis noches de trabajo. Sin embargo, esa noche en particular algo estaba a punto de cambiar. Eran cerca de las 4 a.m. y llevaba ya 6 horas en el turno. La tienda estaba prácticamente vacía. La monotonía de la noche me envolvía, y estaba parado detrás del mostrador, sumido en la pantalla de mi teléfono móvil.
Estaba a punto de sumergirme en un juego de rol cuando un coche entró en el estacionamiento. Era un Pontiac viejo, con varias abolladuras y una pintura verde que había visto mejores días. La falta de faros encendidos me pareció extraña, dado lo peligroso que es conducir sin luces en plena oscuridad. El coche se detuvo en un lugar que no podía ver claramente desde el mostrador. Pensé que tal vez era solo alguien dando una vuelta, así que no presté mucha atención. Volví a concentrarme en mi teléfono cuando de repente escuché un fuerte golpe que provenía del costado del edificio, donde estaban los contenedores de basura. El sonido era lo suficientemente fuerte como para llamar mi atención. Parecía que alguien había abierto la tapa del contenedor y la había golpeado contra el edificio. Pensé que el conductor del Pontiac estaba arrojando algo en los contenedores. La gente hace esto de vez en cuando, a pesar de que está prohibido. Como parte de mis responsabilidades, normalmente salgo y les digo que no pueden usar los contenedores. Sin embargo, algo en la situación me hizo dudar. Decidí ir a investigar, pero el escalofrío que sentí al salir del mostrador me hizo proceder con precaución. La oscuridad del estacionamiento me envolvía, y no podía evitar una sensación creciente de incomodidad. Me dirigí hacia el costado del edificio y me asomé con cautela para observar. Vi el Pontiac estacionado frente a los contenedores, y una figura oscura estaba junto al coche. La falta de iluminación dificultaba que pudiera distinguir detalles específicos sobre la figura. Me quedé allí varios segundos observando en silencio. La figura parecía estar ocupada con algo, pero la oscuridad y la distancia me impedían ver claramente. Aunque sabía que el individuo debía estar arrojando algo en los contenedores, había algo inquietante en su presencia. No podía identificar exactamente qué era, pero la sensación de desasosiego que experimentaba me decía que debía mantenerme a distancia. Decidí regresar a la tienda sin hacerme notar. Volví al mostrador y me sentí aliviado al ver que el coche se alejaba del estacionamiento. La inquietud que sentía en mi interior comenzó a desvanecerse un poco. El resto de mi turno pasó sin incidentes. Los minutos parecían alargarse, y el tiempo se movía lentamente mientras esperaba que el turno finalizara. Finalmente, el reloj marcó el final de mi jornada, y me preparé para hacer mi ronda de limpieza y sacar la basura. Sacar la basura era una parte importante de mi rutina diaria. Siempre lo hacía antes de irme para asegurarme de que el área estuviera limpia y ordenada para el siguiente día. Recogí los restos de basura de los contenedores de la tienda y los metí en una gran bolsa negra. Luego encendí el interruptor de luz del otro lado del edificio, donde estaban los contenedores de basura, para iluminar el área. A medida que me acercaba, recordé al hombre siniestro de la hora anterior. Aunque en ese momento no pensé en revisar qué había arrojado, sabía que pronto descubriría lo que había pasado. Las luces brillantes iluminaban los contenedores verdes como si fueran una exhibición en una galería de arte moderno. Me incliné para mirar dentro del contenedor más cercano. Al abrir la tapa, lo que vi me dejó paralizado. Había un montón de bolsas de basura negras, y una de ellas estaba goteando un líquido rojo. La visión era tan perturbadora que dejé caer la bolsa de basura que tenía en las manos y me quedé allí, inmovilizado por el terror. Mi mente comenzó a dar vueltas mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. El líquido rojo parecía ser sangre, y las bolsas de basura negras ocultaban algo aún más inquietante. La sensación de haber descubierto algo horrendo me invadió completamente. No sabía qué hacer, pero sabía que debía actuar con rapidez. Corrí de regreso a la tienda, cerré la puerta con llave y me escondí detrás del mostrador. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me hacía temblar. Llamé frenéticamente al 911, intentando mantener la calma mientras le contaba a la operadora lo que había visto. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. La operadora intentó tranquilizarme mientras coordinaba la respuesta de la policía. En cuestión de minutos, los oficiales llegaron a la gasolinera. Mientras esperaban que llegaran, me quedé oculto detrás del mostrador, escuchando los sonidos de la policía en el exterior. Cuando finalmente los oficiales llegaron y revisaron el contenedor de basura, confirmaron que había un cuerpo dentro. Mi estómago se revolvió al escuchar su confirmación. La policía hizo un esfuerzo por obtener una descripción detallada del sospechoso, pero la oscuridad y la falta de iluminación complicaban el proceso.
Sin embargo, pude proporcionarles una descripción del coche Pontiac, que resultó ser una pista crucial. La policía se encargó de las pruebas y comenzó la investigación. Con la información que les proporcioné sobre el coche, pudieron rastrear al sospechoso y arrestarlo. El proceso de investigación fue largo, y me sentí aliviado cuando finalmente recibí la noticia de que el hombre había sido arrestado y estaba esperando juicio por asesinato. La noticia me dejó con una mezcla de alivio y horror. Aunque me sentí aliviado de que se hubiera hecho justicia, no podía quitarme de la mente la imagen del cuerpo en el contenedor de basura. Durante los meses siguientes continué trabajando en el turno nocturno, pero el ambiente de la gasolinera cambió para mí. Aunque la rutina se mantenía, el trauma de la experiencia me seguía. Nunca había experimentado algo tan aterrador en mi vida. La sensación de seguridad que solía tener en mi entorno laboral se había visto profundamente alterada. Cada ruido, cada sombra, parecía tener un nuevo significado, y la tranquilidad que antes encontraba en mis turnos nocturnos se había convertido en una fuente constante de inquietud. A pesar del impacto emocional, decidí seguir con el turno nocturno durante varios meses más. La rutina me ofrecía un sentido de normalidad en medio del caos. Sin embargo, la experiencia me dejó una marca duradera. Cada vez que sacaba la basura, me sentía ansioso, y cada vez que veía un coche viejo o un contenedor de basura, una oleada de recuerdos aterradores me invadía. Finalmente, la experiencia me enseñó a estar más alerta y consciente de mi entorno. Aprendí a confiar en mis instintos y a estar preparado para cualquier situación inesperada. Aunque el miedo persistió durante un tiempo, me ayudó a crecer y a desarrollar una mayor resiliencia. A través de la terapia y el apoyo de amigos y familiares, comencé a superar el trauma y a encontrar formas de manejar la ansiedad residual. Hoy en día, sigo trabajando en la gasolinera, pero la experiencia me ha convertido en una persona más consciente y preparada. Cada nuevo turno nocturno requiere una revisión exhaustiva de mi entorno, y he aprendido a prepararme para cualquier situación inesperada. La experiencia me enseñó la importancia de estar alerta y tener un plan de acción claro en caso de emergencias. Aunque la rutina de la gasolinera ha vuelto a una forma de normalidad, el recuerdo de aquella noche permanece grabado en mi mente. Mi perspectiva sobre el trabajo nocturno cambió profundamente después de ese incidente. Aunque la gasolinera sigue siendo un lugar tranquilo, la seguridad ahora es mi prioridad número 1. Implementé algunas medidas adicionales para asegurarme de que todos los procedimientos de seguridad estén en su lugar. Asegurarse de que las luces estén encendidas en todas partes, mantener una comunicación constante con la central de seguridad y realizar inspecciones regulares en los alrededores son ahora parte de mi rutina diaria. El impacto psicológico de la experiencia también me llevó a reflexionar sobre mi propio bienestar mental. Después de la tragedia, me di cuenta de que no podía enfrentar mis miedos solo. Busqué la ayuda de un terapeuta, quien me ayudó a procesar la experiencia y a aprender estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. Las sesiones de terapia me dieron herramientas para lidiar con el trauma y me ofrecieron un espacio seguro para expresar mis sentimientos. El apoyo de amigos y familiares también fue crucial durante este tiempo. Compartir mis experiencias con ellos me ayudó a aliviar parte del peso emocional. Recibí palabras de aliento y comprensión, lo que me recordó que no estaba solo en este proceso. La empatía y el apoyo de quienes me rodeaban me dieron la fuerza para seguir adelante y enfrentar mis miedos. Mientras la investigación sobre el caso continuaba, el juicio del sospechoso se llevó a cabo, y pude participar como testigo. Aunque la experiencia fue difícil, sentí que era importante hacer mi parte para asegurar que se hiciera justicia. Ver al acusado en el tribunal me recordó la gravedad de lo que había sucedido, y la condena final me brindó una sensación de cierre, aunque el recuerdo de la noche aterradora nunca se desvanecería completamente. La experiencia también me hizo reconsiderar mi visión del mundo y la percepción de seguridad en lugares que antes consideraba seguros. Me hizo más consciente de la vulnerabilidad de las personas y la necesidad de estar preparado para enfrentar situaciones imprevistas. Aprendí a apreciar más los aspectos simples de la vida y a valorar la seguridad que a veces se da por sentada. Con el tiempo, mi trabajo en la gasolinera se volvió más manejable, aunque el recuerdo de aquella noche permanecía en mi mente. Aún así, encontré consuelo en la rutina y en la certeza de que había tomado medidas para protegerme y proteger a otros.
Cada turno nocturno me recordaba la importancia de estar atento y preparado. Y aunque la experiencia había dejado una marca, también me había enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia y la importancia de la preparación. Hoy en día a menudo reflexiono sobre cómo esa noche cambió mi vida. Me hizo más consciente de las posibles amenazas que pueden surgir en la vida cotidiana y me enseñó a no subestimar los instintos y las señales de alerta. El impacto de la experiencia ha sido profundo, pero también ha sido una fuente de crecimiento personal. Aunque nunca volveré a ver la gasolinera de la misma manera, he aprendido a encontrar un equilibrio entre la precaución y la normalidad. La experiencia me ha llevado a apreciar más la vida y a valorar la seguridad que a veces puede parecer trivial. En última instancia, la experiencia me ha enseñado a enfrentar mis miedos, a confiar en mis instintos y a buscar apoyo cuando sea necesario. La gasolinera sigue siendo mi lugar de trabajo, pero ahora es un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia y la preparación ante cualquier situación inesperada. Trabajo como enfermero de urgencias en un hospital grande y concurrido. En aquel momento, estaba cumpliendo mi turno nocturno, el cual transcurría de 10 p.m. a 6 a.m. Durante mis jornadas, he presenciado muchas situaciones impactantes, pero lo que ocurrió esa noche fue lo más aterrador que me ha tocado vivir. El hospital en el que trabajaba estaba ubicado en el centro de la ciudad, rodeado de otros centros de salud, como el hospital pediátrico y la unidad de oncología, ambos bastante cercanos. Era una noche de verano calurosa y la ciudad se encontraba envuelta en la oscuridad cuando estacioné mi coche en la zona reservada para el personal. El guardia de seguridad revisó mi credencial antes de dejarme entrar como siempre. Estacioné y me dirigí a la entrada del edificio, algo que había hecho incontables veces. El contraste fue inmediato. La calma exterior de la noche fue sustituida por el ritmo frenético de la sala de urgencias de un hospital urbano. A pesar de la hora, no se percibía la diferencia entre el día y la noche en ese lugar. Las luces fluorescentes mantenían todo iluminado de manera intensa, y los pasillos estaban tan llenos de actividad que podría haber sido cualquier hora del día. Las primeras horas de mi turno transcurrieron con normalidad, o al menos lo que en mi trabajo se considera normal. El caos era parte de la rutina, y esa noche no fue la excepción. Pacientes entraban y salían, cada uno con una emergencia distinta. Pero todo cambió cuando un nuevo caso llegó a la sala de urgencias. Un hombre entró tambaleándose, cubierto de sangre, presionando su abdomen con ambas manos. El dolor en su rostro era evidente, y su cuerpo mostraba signos de haber estado involucrado en algo violento. Parecía tener unos 40 años, con el cabello largo y una barba desaliñada. Vestía unos jeans desgastados y una camisa de franela empapada en sangre. Una compañera enfermera y yo corrimos hacia él para asistirlo y lo llevamos rápidamente a una de las salas de atención. Cortamos su camisa para evaluar la herida y de inmediato quedó claro que había sido apuñalado en el costado derecho de su abdomen. Su prenda, que probablemente era de cuadros amarillos, estaba completamente roja por la sangre. Actuamos rápidamente, deteniendo el sangrado y estabilizándolo, lo cual, aunque suene increíble, era una situación a la que estábamos acostumbrados. Pero lo que sucedió después fue lo que realmente me inquietó. Me quedé solo con el hombre, que permanecía consciente pero inmóvil. Aunque la herida por la puñalada era lo más preocupante, noté varias marcas más en su cuerpo, profundos rasguños en sus brazos y rostro, en grupos de 3 o 4. Eran heridas notables, pero no lo suficientemente graves como para requerir atención urgente. Mi instinto me decía que esos rasguños no eran casuales, probablemente defensivos. Quizás este hombre había atacado a alguien, y estas marcas eran el resultado de un forcejeo. Mientras lo examinaba, nuestros ojos se encontraron. La mirada que me dirigió fue tan intensa que me dejó helado. Me preguntaba si él sospechaba que yo sabía más de lo que decía, o si solo intentaba esconder lo que había hecho. Un segundo después, trató de alcanzarme con su mano, pero reaccioné a tiempo y me retiré rápidamente de la habitación. Por suerte, la policía ya estaba en el hospital, como suele ser el caso en situaciones de apuñalamientos. Les expliqué lo que había visto, y un oficial me aseguró que investigarían el caso. Durante las siguientes horas, mi compañera y yo continuamos con el tratamiento del hombre hasta que finalmente lo entregamos a las autoridades.
Nunca supe qué había sucedido realmente entre él y la otra persona involucrada, pero mi intuición me decía que algo oscuro se escondía tras esos rasguños. Mi única esperanza era que la otra parte hubiera salido en mejores condiciones que el hombre que terminó en nuestra sala esa noche. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.